iba todos los domingos. Era un tiempo corto en el cual el Señor trabajó mucho en mi corazón. Y ya sabía que era pecadora, lo sabía. Y no lo podía negar, pero como no entendía lo que realmente significa el Evangelio, mis pecados se convirtieron en una pared entre mí y Dios, entre mí y la iglesia, hasta tal punto de que yo pensaba que no puedo ir más a la iglesia. Porque eran gente que me recibieron, que me amaban, sin conocerme, sin tener una idea de toda la basura que tenía en mi vida, todas las cosas que he hecho en mi vida. Y me dio tanta vergüenza de hablar, o tampoco lo pude explicar, que un domingo escribí una carta. Ahí confesé todos mis pecados, todo lo que se me ocurrió en este momento, expliqué la lucha que tenía y le di a una mujer en la iglesia en cual tenía confianza en este momento. Era justo el domingo antes de los primeros campamentos que hacía mi iglesia. Es una iglesia muy joven en este tiempo. Y mi amiga Jessica me convenció de ir con ella a esos campamentos. Recuerdo que la primera noche fue horrible, porque me sentí separado, excluida. Sabía que esa gente tenía algo que yo no tenía. Y recuerdo que siempre decía a mi amiga, bueno, para vos es fácil crear. Vos te creíste con todo eso desde el principio, pero yo ¿cómo voy a crear eso? Eso no es para mí. Pero el sábado en la mañana, esa mujer a la que di la carta me buscó y fuimos a caminar, a charlar, y me explicó otra vez el Evangelio. Me explicó que gracias a lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, ya no hay pared entre los hombres y Dios para los que confían en Jesucristo. Y cuando entendí que este mensaje también era para mí, que también había perdón y gracia para mí, yo recibí a Cristo. Y nunca voy a olvidar las primeras noches que me acosté con paz en mi corazón y con una conciencia limpia. Y las primeras mañanas que me levanté con el primer pensamiento que había tenido por años, que era como, ¿para qué? No tiene sentido, ¿para qué me voy a levantar? ¿Para qué voy a vivir? Y después como un recuerdo, algo es diferente ahora. Ahora tienes Cristo en tu corazón. Ahora tienes una razón para levantarte en la mañana. Ahora tienes algo que es más grande que vos mismo, que vale la pena vivir. Bueno, el Señor tuvo que cambiar muchas cosas. Algunas cosas lo cambió casi directamente y muchas cosas eran una lucha y un proceso. También el Señor puso un peso muy grande para su palabra en mi corazón. Cuando yo empecé a leer la Biblia no sabía nada, así que tuve que empezar a leerlo desde el principio hasta el final y quería saber más. Así que me trajo hasta Argentina y ahora hasta Colombia para poder estudiar más su palabra. Y es increíble pensar en de dónde me sacó, que ahora puedo estar acá y compartiendo con ustedes no solamente eso, sino que eso es una verdad en Alemania, que entre los jóvenes ahora está creciéndose una generación en Alemania que no tiene identidad ni esperanza y no conocen el Evangelio, porque las iglesias dejaron de predicar el Evangelio. Yo acá me di cuenta que por lo menos la gente tiene una idea todavía. La mayoría ha escuchado de Jesús, del Evangelio. Allá no, ya no. Pero eso también es una buena noticia, porque eso significa que hay un terreno fresco, que hay jóvenes ahí que se crecen, que tienen los problemas, las mismas preguntas que tenía yo, y que no saben nada. Yo me di cuenta en el año pasado, cuando empecé a compartir con mis compañeros de la universidad del Señor Jesús, que algunos me agradecían, me dijeron, yo nunca escuché eso, gracias por decírmelo. Hay gente que están abiertos en Alemania. Hay también una gran oportunidad para predicar a diferentes naciones. En Alemania 25% de la población son inmigrantes. Más y más vinieron en los últimos años, refugiados de Afganistán, de Pakistán, de Siria. Los musulmanes, el Islam está creciendo en Alemania. Y suena divertido, pero es una verdad triste que los alemanes no tienen familias grandes, los musulmanes sí. Y son más y más y más, y más aceptados en la sociedad también. Así que si uno quiere trabajar, estar en el ministerio con musulmanes, con diferentes naciones, ahí están en Alemania y tenemos que ir a sus países. El Señor ya los trajo. Ahora está llevando los refugiados de Ucrania por la guerra que está ahí. Y bueno, también les trajo un video del pastor que fundó mi iglesia.
fue el que predicó cuando fue la primera vez a la iglesia. Se llama Heinz Noche y es un misionero de Perú, que hace 10 años casi ahora está con su familia, se viene en Alemania. Y bueno, me mandó un video para que ustedes puedan tener una idea de cómo es el ministerio en Alemania. Con ustedes ahí en Colombia, así que un saludo para todos ellos, especialmente para Alina, para Rodrigo y para toda la iglesia. Mi familia y yo, mi esposa, nuestros 3 hijos somos misioneros aquí en Alemania, somos peruanos, enviados aquí a Alemania hace 12 años, vivimos aquí. El Señor nos permitió fundar una iglesia en el noroeste de Alemania, en una parte muy cosmopolita de este país, muchos inmigrantes, muchos extranjeros, y ahí está creciendo una iglesia internacional. Y bueno, tuvimos ese privilegio de ser usados por el Señor junto con otras personas para la formación de esta primera iglesia. Desde hace 2 años vivimos al suroeste de Alemania, en una zona donde hay más iglesias, más cristianos. Les saludamos desde un país que consta de 90 millones de habitantes. Alemania es la 4ª economía del mundo, un país líder en innovación, líder en tecnología, pero también es el país donde se forjó, donde se fundó la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero hace exactamente 500 años, 503 años exactamente. Es un país con profundas raíces cristianas, un país que a partir de la Reforma Protestante puso un fundamento cristiano sólido sobre la cual construyó su sociedad, su cultura y la vida diaria de sus ciudadanos. Sin embargo, después de 500 años, esos fundamentos se han ido cada vez más y más y más resquebrajando por distintas razones en los últimos 5 siglos, distintas filosofías, corrientes filosóficas. Luego vinieron las 2 guerras mundiales, donde Alemania prácticamente fue quien inició las guerras. Hay un sentimiento generalizado de culpa, hay heridas que aún no terminan por cerrar. No solamente en las generaciones mayores, sino aún en la sociedad actual. Esto se va transmitiendo de generación en generación, es cada vez menor. Sin embargo, hay un tipo de culpabilidad con la que el alemán nace y crece, y que condiciona muchas de sus decisiones también y de su vida como sociedad. La prosperidad, la abundancia, el acceso a todo tipo de posibilidades ha creado una sensación de una no necesidad de Dios. Recordemos en el pueblo de Israel, cuando les iba bien y cuando prosperaban y cuando no tenían enemigos alrededor y cuando empezaban a prosperar económicamente, socialmente, políticamente, Dios dejaba de ser parte de su vida diaria y le daban la espalda. Y ese ciclo se iba repitiendo. Dios tenía que llamar su atención de alguna manera y permitía que los enemigos de alrededor les atacasen, y solamente así Israel volvía a reconocer su necesidad de Dios. No sabemos de qué manera Dios intentará despertar nuevamente a esta nación, pero lo que hoy vemos es que Dios ya no juega ningún papel importante en la vida diaria del alemán común y corriente. Hoy se habla ya de una era post-cristiana. En general hay un rechazo por la tradición, hay un rechazo por lo antiguo, hay un rechazo por las cosas establecidas, por los fundamentos. Hay un cambio en la moral, en la ética, que va avanzando cada vez más rápidamente. Se vive un profundo deseo de revisar, de actualizar, de modernizar, de hacer relevante las verdades bíblicas a la sociedad de hoy. Hasta cierto punto es una tarea sana y yo diría legítima. Sin embargo, esta revisión de lo antiguo y esta revisión de las verdades fundamentales de la Biblia a veces cruza los límites que no se deben cruzar. La iglesia cristiana no está alcanzando a las generaciones nuevas, a los jóvenes. De hecho, muchas iglesias están llenas de personas mayores de 60 años. Finalmente estas iglesias tienen que cerrar.
No hay un recambio generacional, y eso es una tragedia realmente en el país que hace 500 años impulsó la reforma, le entregó la Biblia en su propio idioma a las personas, a los alemanes, y esto posteriormente se fue creciendo en los demás continentes, países de alrededor. Sin embargo, creemos que el Evangelio tiene grandes oportunidades aquí. La mayor presión que tienen los jóvenes hoy es trascender, es dejar su marca en esta generación. La pregunta que los jóvenes hoy se hacen es: ¿qué puedo aportar al mundo? ¿Qué impacto puedo dejar? ¿Qué va a quedar detrás cuando ya no esté? Ellos ya no están preocupados, como alguna generación atrás, de formar una familia, tampoco están preocupados de tener una educación, necesariamente tener un cierto nivel académico. Muchos jóvenes se contentan con una tarea simple o con algo muy práctico. No se sienten en la necesidad de ir a la universidad necesariamente, de estudiar una maestría o un doctorado, a pesar de la alta competitividad de hoy. El europeo, el occidental, está pensando más en cómo deja una marca en este mundo, al margen del nivel académico, del nivel intelectual. Por supuesto, no es algo generalizado, pero está creciendo cada vez más esta tendencia. No están tan preocupados tampoco por un trabajo estable o por generar dinero. Se conforman con poco. Lo importante para ellos es dejar su marca, trascender. Y es ahí donde el Evangelio tiene una tremenda oportunidad en esta generación, porque el Evangelio provee valor al individuo, el Evangelio provee propósito a la vida, el Evangelio nos da una perspectiva para esta vida y una perspectiva que se prolonga a la eternidad. Y eso es trascendencia. No hay nada más trascendente que entender de dónde venimos, para qué estamos aquí en la tierra y cuál es el propósito de esta vida y a dónde vamos. El Evangelio de Jesucristo nos provee esa trascendencia y da respuestas a estos jóvenes que están en la búsqueda de dejar su marca. No hay mayor marca que podamos dejar que llevar a otros a los pies de Cristo, de compartir el Evangelio, y que por medio de nuestra predicación y que por medio de nuestra vida muchas otras personas puedan encontrar la esperanza eterna. Así que les pedimos que oren por nuestro ministerio aquí en Alemania, les pedimos que oren para que el Señor levante más obreros a esta mies, les pedimos que ofrenden para misioneros, les pedimos que motiven a sus miembros a salir al campo misionero. Europa necesita misioneros. Es una tremenda oportunidad que tenemos aquí de compartir el Evangelio, y hay puertas abiertas y la mies es mucha, y creo que Dios tiene todavía un propósito y un plan para este continente. Que el Señor les bendiga y saludos desde Alemania. Bueno, como dije mi pastor Heinz en el video, Alemania es un país rico y se están dándose cuenta los jóvenes que la riqueza tampoco satisfecha. Tienen los bolsillos llenos y los corazones vacíos. Y me gustaría terminar con un versículo que está en Apocalipsis 3, 17 a 18. Ahí dice el Señor: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí el Señor está hablando a iglesias, pero creo que se puede aplicar muy bien a la situación de los incrédulos en Alemania. Y cuando seguimos leyendo, el Señor también da la solución. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, ese es mi deseo, como también ustedes lo tienen para su país, que Alemania pueda ver la necesidad de Jesús que tienen, pero hace falta gente que se lo predican. Y mi iglesia en Alemania está orando por Colombia. Nos apoyó en este viaje misionero, está orando por ustedes, y quizás ustedes después de esa reunión también como iglesia puedan seguir orando por Alemania. Gracias.